Suerte que me acordé. Bueno, me alegro de volver a verte, Leticia. Ya tenemos un representante. Ahí vino un Ezequiel Glickman, que lo conocemos, es de la UNS. Hola, Ezequiel. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, ¿Todo bien? Bien, vamos a ir esperando un ratito más. Ahí está Bren. Hola, Bren. Hola, buenas tardes. Hola, Bren. Claro, se cruzaron Sandra y Brenda, que nunca se ven los sábados. Ahí esperamos unos minutitos para los que se sumaron recién y ya arrancamos. Sí. Bueno, ¿te parece, Lu, empezar? Sí, por supuesto. Empecemos. ¿Arrancamos? Sí. Bien, ahí se sumó Miriam. Hola, Miriam. Bueno, y se irán sumando también a lo largo Por supuesto, ahí de siguen la charla. entrando. Sí. Ahí dije Miriam y apareció otra Miriam. Ahí apareció vamos. otra Miriam. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Gracias por estar. La idea de este espacio de encuentro, sé que hay algunos y algunas ya participaron de otros ciclos de entrevistas, estos que estamos haciendo desde la Diplomatura en Mediación Cultural de la Universidad de la UNS. A este lo llamamos Fotografía de los usos sociales a la construcción de imaginarios, y la idea hoy es poder charlar un rato con Cora Gamarnik, que por lo que ya fuimos viendo en las clases, muchos y muchas la conocen y la siguen y la leen, pero bueno, también a lo largo de la diplomatura fuimos trabajando distintos lenguajes artísticos y problemas que aparecen, y yo un poco fui recopilando distintas voces de preguntas para hacerle a Cora. La idea es eso, como arrancar la charla con algunas preguntas y por supuesto, como siempre, después si quieren participar o mismo abrir el micrófono y ir dejando preguntas por el chat, está súper abierto el espacio. Así que bienvenida, Cora, y de nuevo gracias por estar acá, por tomarte este tiempo para encontrarnos. De mi parte, un placer, porque también hace mucho que te leo y la posibilidad de conversar un rato me entusiasma un montón. Y bueno, voy a presentarte así como un poco más oficialmente. Cora nació en Buenos Aires y es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno. También es investigadora adjunta de CONICET
y docente de posgrado en muchas universidades, entre ellas nuestra casa, la UNCS, la Universidad de General Sarmiento, y también la Universidad Nacional de General San Martín, la UNSAM, y Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y entre muchas otras cosas que hace Cora, pero acá elegimos una presentación corta, coordina el área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y en la misma institución el programa de actualización en fotografía y ciencias sociales. Y bueno, publicó muchos artículos en libros y revistas especializadas de nuestro país y también del exterior. Entre ellos, uno que estoy leyendo ahora, que se llama El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados, 1965, a la agencia Sigla, 1975, que es de la editorial Arte por Arte, es algo así el libro, y un poco ya nos contarás Cora seguramente, pero que recopila tus estudios de tesis, y otro libro que se llama Enseñar Comunicación. Bueno, hasta acá, ¿alguien quiere decir algo? Arrancamos, rompemos hielo y nos ponemos a preguntar. Caro, ¿ahí vas a decir algo? No, ahí va. No. Ok. Bueno, arranco yo entonces a romper el hielo. Un poco lo primero que creo que a mí me llama la atención, pero en general que se ve muy reflejado en tu propia trayectoria, Cora, es esta idea de poder pensar en los modos de trabajar y abordar la fotografía, no desde el lugar de fotógrafo, de fotógrafa, no debe ser el que está ahí atrás de la cámara obturando, sino desde los análisis visuales, desde pensar también los contextos en los que esas fotos circulan, cómo son leídas, cuestionarlos, hacerles preguntas, ponerles palabras a esas fotos. Y entonces también cómo aparece en todo tu trabajo y tu rol como docente, ¿no? También de comunicar y de pensar todo el tiempo cómo es posible analizar esas fotografías desde la perspectiva de las ciencias sociales. Entonces, un poco quería preguntarte cuál fue ese primer motor, esa primera motivación que dio lugar después a todo el trabajo, que hoy mirando en retrospectiva podemos ver que nos compartís. Buenísimo. Bueno, primero, hola a todas y a todos, que creo que está Ezequiel nomás. Muchísimas gracias por la invitación, por el interés, por querer charlar conmigo, por haberme leído. Siempre es súper grato porque uno cuando escribe tiene algún lector o alguna lectora imaginaria, pero bueno, después encontrarse y tener este diálogo concreto es otra cosa, ¿no? Nos rehumaniza. Y más en estos tiempos donde tuvimos tantas distancias, tantos distanciamientos. Así que muchas gracias por interesarse en conversar conmigo. Para ir directo a contestar la pregunta, fue un proceso largo que yo no tenía muy claro al inicio cómo era. Fue muy intuitivo y muy guiado también por dónde me sentía bien, ¿no? Trabajando. Yo recuerdo que antes de empezar la investigación, una amiga le dije, tengo ganas digamos, de dedicarme más full time, quiero presentar una beca, a ver si logro poder dedicarme a investigar. Era una cosa muy difícil y muy difícil para las mujeres de mi edad, además, donde después si quieren hablamos un poquito de esa parte, pero yo cuando me gradué no había posgrados para hacer, no había ni diplomatura, ni maestría, ni doctorados. Acabo de cumplir 54 años, me gradué a los 20 y pico, así, y bueno, parece muy poco tiempo, pero los posgrados en ciencias sociales, incluso nuestras universidades, la Universidad de General Sarmiento, tienen una vida muy corta. Entonces, yo quería seguir estudiando y no había mucho cómo, y había que irse al exterior, y al exterior era difícil ir, cómo mantenerse. Entonces, fuimos buscando caminos mucho más sinuosos, digamos, ¿no? Y alguien me preguntó, bueno, pero ¿qué te gusta hacer? Y a mí me gustaban muchas cosas, ¿no? Siempre me gustó todo lo visual,
pero también me gustaba mucho hacer trabajo de hemeroteca, yo soy del conurbano, de la zona sur, ahora vivo en zona oeste, cerca de la Universidad de General Sarmiento, pero toda mi vida estudiantil vivía en Lanús, y entonces todas las actividades que se hacían en la facultad, que a mí me encantaban y participaba mucho, y también trabajaba, digamos, en agrupaciones, en centros de estudiantes, en comisiones de derechos humanos, en lo que había, digamos, ahí estábamos, éramos poquitos porque la carrera de comunicación se crea en el 85 y yo entro en el 88, entonces las primeras camadas éramos muy poquitos, nos conocíamos mucho. Y entonces para hacer las actividades siempre me quedaban horas sándwich en el medio, y me metía entonces en la Biblioteca del Congreso, en la hemeroteca del Consejo Deliberante, o iba a la Biblioteca Nacional, que ahí tenía tiempo, espacio, lugares cómodos, sillones, etcétera, y elegía algún periodo histórico y elegía un diario para mirar, ¿no? Decía, bueno, hoy voy a mirar qué pasó en el Cordobazo. Y entonces pedía los diarios del 69. Y para mí era pasar la tarde que se me iba. Entonces me gustaba mucho eso y dije, bueno, voy a juntar un trabajo que mezcle las cosas que me hacen, que me dan placer a la hora de estudiar. Y al mismo tiempo te comentaba una intuición de que había como una subestimación de la imagen en los trabajos que yo leía, en la bibliografía que leía, en donde siempre la fotografía era usada como un adorno. Y se hacía mención, a lo sumo se hacía referencia, nunca se citaban ni autores, ni fechas claras, ni de dónde se habían publicado. Entonces yo buscaba esa información y en general no estaba, digo que era como un desperdicio, me parecía a mí, ¿no? Que semejante documento o semejante fuente de información esté solo citada al pasar en el mejor de los casos, y si no, ni siquiera. Y entonces se ve que eso me quedó en algún momento, y entonces cada bibliografía que leía yo buscaba si decían algo, buscaba. Y bueno, me empecé a dar cuenta que era un vacío enorme, ¿no? Que ni grandes investigadoras no sabían cómo abordarla, o había libros enteros sobre temas en donde apenas se mencionaba colateralmente lo que había pasado con las imágenes, pero yo sabía que las imágenes habían sido centrales en ese acontecimiento. Entonces, como no encontraba bibliografía en Argentina o investigadores en Argentina que hagan algo de eso, empecé a buscar en otros países, y ahí encontré muy poquito, estoy hablando de los 2000, ¿no? En estos años este campo creció muchísimo, pero en ese momento no, pero encontré algún investigador en México, una investigadora en Brasil, otro investigador en Chile, un grupo de trabajo muy bueno con imágenes en Francia, una investigadora, una historiadora en España, y bueno, me los devoraba sus trabajos. Y ahí, leyendo sus trabajos, empecé como a construir una posibilidad de armar una investigación con metodologías que habían utilizado otros, pero con un tema argentino, digamos, estudiando temas argentinos, ¿no? Y bueno, ahí fue que me propuse. Yo en ese momento estaba dando clase en una materia en la UBA que se llamaba Historia de los Medios. Yo di varias materias distintas, daba clase en Teorías de la Comunicación primero, en Teorías de la Comunicación 2, la misma materia que doy en Moreno. Después cambié a Historia de los Medios, y trabajando también en Historia de los Medios, teníamos que dar una clase sobre Historia de la Fotografía. Y me encantaba, dije, voy a preparar la clase, quiero darla con imágenes, tampoco era que era fácil, ahí había tener un cañón, no era algo que en ese momento, todo esto fue muy a velocidad de los últimos años. Pero dije, bueno, llevo libros de fotografía, repartimos los libros, ¿no? Hacíamos algo así. Y me pongo a investigar, y de historia de la fotografía en Argentina había solo algunos artículos de fin del siglo XIX, principios del XX. Pero yo decía, no, yo quiero historia de la fotografía en la década del 60, ¿no? En la década del 70, con todo lo que pasó en este país. No había nada, no había nada. Entonces yo dije, bueno, esto es un agujero tremendo, de un lugar de vacancia, de investigación muy, muy fuerte.
Y bueno, pensar que en toda la carrera de la UBA había una única clase dedicada a historia de la fotografía, que era esa que yo iba a dar, porque no había ninguna otra materia que toque el tema de historia de los medios. Y esta materia tenía que dar historia de la prensa, historia de la televisión, historia de la radio, historia del cine. Bueno, entonces de lástima le dieron una clase a la fotografía. Y en una clase teníamos que dar toda la historia de la fotografía mundial y nacional, o lo que queramos o lo que podamos. Y bueno, y para esa clase yo leí un librito hermoso que se llama La fotografía como documento social. Un librito de Giselle Freund. No sé si lo tienen ahí a mano, yo lo debo tener por acá a mano. Bueno. Ay, yo no lo y tengo acá a mano, pero lo leímos en la tenés? universidad. No, no lo tengo a mano, pero sí me acuerdo que lo leímos Yo lo debo en la tener acá muy universidad a mano, alguna pero vez. no quiero perder tiempo buscándolo. Pero entonces yo leí el libro, era mucho, claro, era solo una clase de 2 horas y yo entusiasmadísima buscaba y buscaba material. Pero cuando terminé de leer el libro dije, yo quiero escribir este libro, pero ya estaba escrito ese libro. Entonces dije, bueno, voy a escribir algo que no esté escrito, pero que sea como lo que hizo Giselle Frank. Y entonces empecé a pensar cómo hacer algo sobre la historia del fotoperiodismo en Argentina, y salió eso que tenés ahí en la mano, Lucía, lo que Sí, mostraste, que es un ahí lo trabajo, pongo. que es Después le un pasamos trabajo, el link por acá abajo. es un trabajo de unos 8 años de vida. Eh, Hecho, bueno, después si quieren me preguntas vos, pero bueno, he hecho 40 entrevistas en profundidad, aprendiendo a hacerlo, porque tampoco es que tenía muy clara la metodología, ¿no? Al principio, cómo hacer, fui muy desordenada, perdí mucho tiempo hasta que me hice un propio método, ¿no? Y por eso me interesa tanto también contar el método a veces, para que otros no pierdan el tiempo que perdí yo, digamos, ¿no? Para que sirva para otros y otras, digamos, como experiencia acumulada. Perdón, Lucía, que si yo hablé mucho, que quieren respuestas más cortitas, No, pero así ellos estamos para eso. piensan más, Acá creo que hay o una si me voy un audiencia poco de tema y atenta. ustedes quieren saber otra cosa, me avisás, por favor. No, no, yo sé que con vos podemos hablar de 1000 temas y tenemos poco tiempo, pero me parece re lindo y la idea era justamente que te explayes. Yo también te hice una pregunta bastante amplia, pero me interesaba retomar de lo que estabas diciendo algunas cosas. Por ejemplo, esto que decís, bueno, yo quería ser esa autora, no quería escribir ese libro. Y venimos pensando mucho esta idea como de copiar en el mejor de los sentidos, de apropiarme, ¿no? De inspirarme en lo que otro ya hizo para tomar la posta y potenciarlo y pensarlo en mi propio contexto, en mi tiempo histórico. Me encanta que eso también aparezca en tu exposición de recién y muy, muy impresionante esto de la insistencia, ¿no? Ante las cosas que nos dan curiosidad y esos tiempos que por ahí eran un tiempo de estudio para vos, pero de estudio fuera de la currícula, y cómo eso luego va siendo como una capa de lecturas que hoy es central y es a lo que te dedicas. Y dijiste algo que pensé que iba a aparecer después, pero lo quiero retomar, que es esto de, por un lado, como la relación entre el texto y la imagen, ¿no? Las publicaciones en los medios, que bueno, vos de lo que es la fotografía te dedicás especialmente, ¿no? Al fotoperiodismo, a la foto documental, a la foto de prensa. Entonces, como pensar en ese tiempo, en ese antes y en ese ahora, de cómo por un lado aparecía la puesta en página, ¿no? Cómo se da esa relación entre el texto, el rótulo, el epígrafe, la nota de prensa y la imagen, por un lado, y después si querés contarnos un poco en particular durante los años de la última dictadura cívico-eclesiástica y militar, qué pasaba, ¿no? Porque vos le dedicaste mucho a analizar esa potencia, en cómo se comunicaba y qué otras imágenes aparecían entre los comunicados respecto de la situación normal, entre comillas, que se vivía en el país. Sí, mira, por un lado, para la primera parte de la pregunta, ¿no?
cuando a mí se me abre el mundo potencial de investigaciones posibles, empiezo a preguntarme por dónde recortar, ¿no? Por dónde, cómo acotar ese mundo para transformarlo en un objeto de investigación aprehensible. Y yo, trabajando en comunicación y estudiando temas de teorías de la comunicación, hablábamos mucho de la construcción mediática, del rol de los medios, ¿no? en la construcción de relatos sociales que se ponen en disputa, etcétera, etcétera. Entonces, leyendo mucha bibliografía también vinculada a eso, me daba cuenta de que se analizaban en general los textos, los titulares, las editoriales, ¿no? Yo decía, bueno, hay muchos textos que analizan las editoriales de La Nación, las editoriales de Clarín. Ahora, ¿cuánta gente lee las editoriales, por ejemplo, de La Prensa, de La Nación? ¿Y cuánta gente mira la tapa de Crónica? ¿No? Y a mí había algo ahí, desde lo cuantitativo, puro y llano, que me parecía que era un problema de investigación, ¿no? O sea, hay algo, esto que hablábamos con Carolina antes de que iniciemos la reunión y que ahora lo voy a retomar, ¿no? Hay algo incluso, por ejemplo, en los estudios de dictadura, lo mismo, ¿no? Muchos estudios de dictadura que no contemplaban o no apuntaban a pensar en cómo vivieron esos años el grueso de la llamada gran opinión pública, ¿no? Los que no tenían ningún vínculo ni con sectores militantes, ni con sectores vinculados a los derechos humanos, ni con familiares que hayan tenido directamente una relación con la represión, con las torturas y las desapariciones, digamos, ciudadanos, lo que llamamos el ciudadano común, muy entrecomillado, por supuesto, porque no existe tal cosa, ¿no? Pero entonces digo, ¿qué pasaba con esos sectores? Y esos sectores que leían la revista Gente en la Peluquería, ¿de qué se enteraban? ¿Cómo vivían la dictadura? ¿Qué sabían de lo que sucedía? ¿Cómo pensaban que, digamos, qué pensaban de lo que sucedía? ¿Cuánto sabían efectivamente de lo que pasa? A mí me parecía, de nuevo, preguntas claves, ¿no? Para hacerse. Y esas preguntas tomadas desde el lado de la imagen me fueron dando como temas de investigación más específicos. Al mismo tiempo, yo cuando decido recortar de todo el mundo del universo que tiene que ver con la imagen fotográfica en sí, decido irme entonces al fotoperiodismo, ¿no? Y al fotoperiodismo, que era igual, ya era un mundo enorme, porque era fotoperiodismo de los diarios, el fotoperiodismo de las revistas ilustradas, el fotoperiodismo de fotógrafos o fotógrafas que hagan trabajos particulares, freelance, y los vendan a distintos medios, el fotoperiodismo de las agencias internacionales con los enviados especiales, fotoperiodismo de un medio en particular, o de un periodo en particular, o de un acontecimiento particular, digamos, ¿qué hago? ¿No? Y entonces, en principio fue ordenar eso, ¿no? Decir, bueno, tengo todas estas posibilidades. Entonces, frente a cada problema en concreto, poner eso sobre la cancha y después ordenarlo, ¿no? Ordenarlo, empezar a desmarañar y decir, bueno, me ocupo de esto. Y después ir encontrando, lo que a mí me ayudaba mucho era hacerme preguntas, ¿no? Por eso yo decía antes, fui muy desordenada. A mí, en ese periodo me interesaba mucho entender lo que pasó durante la dictadura desde este punto de vista, ¿no? del ciudadano común, lo que decíamos antes. Yo había leído mucho, mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron posibles los campos de concentración, ¿no? ¿Qué pasaba con los vecinos y vecinas de esos campos de concentración? ¿Cómo fue posible, ¿no? Esta pregunta que yo leía insistentemente en la bibliografía vinculada a la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue posible que eso pudiese suceder? Y yo decía, y nosotros lo mismo, ¿cómo fue posible que pudiese suceder un genocidio acá en nuestras propias ciudades, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, universidades, fábricas, etc.? Entonces, esa pregunta trasladada a nuestro caso me llevó a leer esta bibliografía, y en esa bibliografía nunca había análisis de imagen. Yo dije, bueno, ahí fui, ¿no? A decir, bueno, ¿qué pasaba con la revista Gente durante la dictadura? ¿Qué hacía? Pero no solo qué decía, sino qué mostraba, qué podían ver los que la hojeaban, y no se ponían a leer toda la revista, la hojeaba o la veía en el kiosquito pegada. Igual eso impacta, como impacta cualquier tapa cuando te llama la atención. Entonces, ahí empecé a hacerme estas preguntas que me dieron pie a
después cuando uno se mete a investigar, por ahí estás un año entero con un solo tema tratando de responder esa pregunta, ¿no? Entonces, una pregunta fue, bueno, ¿qué podía ver ese ciudadano común, esa ciudadana común en la revista y la prensa ilustrada en los momentos del golpe de Estado? ¿Qué sabía de lo que venía? ¿O qué pudo ver del golpe de Estado? Entonces, ahí fui a mirar diarios y revistas de tirada nacional, todos los diarios y todas las revistas de tirada nacional, unos meses antes del golpe, los días del golpe y unos meses posteriores para armarme un periodo más o menos representativo. Y después era ir y mirar, y mirar, y mirar a ver qué me pasaba a mí, ¿no? Pensando y empezar a establecer genealogías, constancias, ejes. Entonces, cuando empiezo a ver imágenes que se repiten en los distintos medios, bueno, a ver qué tipo de imágenes, qué aparece, qué son, a qué apuntan, qué nos tratan de decir. Ahí me sirve mucho toda mi background formativo de ciencias de la comunicación, ¿no? En historia, en semiología, en teorías de la comunicación, ¿no? Pensando siempre en cómo se construía ese relato dominante en ese momento. Y después me hice otras preguntas, por ejemplo, en un momento yo empiezo a encontrar las fotos de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y insistentemente estábamos o sea, aparecen fuertemente en la década del 80, en la inmediata postdictadura, pero eran muy fuertes digamos, a partir de los 80, los 90, hay algunas fotos de madres que todos tenemos rápidamente en nuestra retina, ¿no? En nuestra memoria visual. Pero entonces yo digo, si esas fotos no habían aparecido en ningún momento en la prensa durante la dictadura, ninguna revista, ¿no? La primera foto que aparece en un diario es justamente el falso abrazo del represor con la madre de Plaza de Mayo en la tapa de Clarín en octubre del 82. Imagínense, estamos ya post-Malvinas, casi al final de la dictadura. Entonces, ¿cómo fue que aparecieron esas fotos? ¿Dónde? Voy ¿En qué momento? a compartirles pantalla mientras vos seguís hablando, Cora, si alguien no conoce la foto, ancla ahí lo que Dale. estás contando. Sí, o por ejemplo la foto de Adriana Lestido, las fotos de las grandes represiones, ¿no? Entonces digo, si nosotros contamos la dictadura con esas otras fotos, si podemos poner, mira, si buscás, Lucía, la foto de las patas en el agua de las madres de Plaza de Mayo de Daniel García, a ver si la encontrás. Dale, ahí la busco. Una foto maravillosa que yo veo esa foto y lo que me pasa cuando la veo es no solo quiero saber cuándo fue tomada, quién la tomó, sino quiénes estaban en la foto, sino todo lo que sucedió alrededor de esa foto. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuántos se quedaron con los pies en el agua? ¿Por qué estaban ahí? ¿Cómo? O sea, le empiezo a hacer preguntas a la foto que yo no encontraba que nadie me respondiese. Incluso cuando llamo al fotógrafo, lo entrevisto, me dice, sí, yo me acuerdo, entonces me empieza a contar del día, que eso me dice, no, pero mira, la busca en su archivo, miren lo que es esta foto. Es una foto maravillosa, es una foto de Daniel García, miren hasta dónde le llega el agua, miren los que son re poquitos, miren cómo se les mojó cada uno de esos carteles. Yo pensaba el esfuerzo en ampliar las fotos, lo que cuesta una foto que parecen fotos carné, llevarlas a tamaño grande. Yo dije, un laboratorio, pagaron el revelado, lo tuvieron que llevar a tamaño grande, después pegar en cartones, después pegar en maderas. Yo me imaginaba, mirando la foto, todo ese trabajo que hubo para que se les empape, o sea que esas fotos las tuvieron que tirar y volver a hacer de nuevo para otro día, y que igual las llevaron, igual se quedaron parados, igual en el agua, con los pies en el agua, o sea, y eran re poquitas, y bueno, me resultaba tan emotivo mirar esto, que yo dije, hay que reconstruir la historia, no se puede poner esta foto como una ilustración sin preguntarse nada de lo que sucedió ahí, ¿no? Y entonces lo llamo al fotógrafo, esto es una anécdota interesante, porque le digo, bueno, contame todo de este día, y qué sé yo, y me dice, espérame que busco en el archivo, porque no tengo idea la fecha, qué sé yo. Bueno, busca en el archivo, y en vez de poner la fecha, es algo muy típico que hacían los fotógrafos, del dorso de la foto, que por suerte la guardó porque había sido una foto importante también para él, había puesto con qué líquido la había revelado. Era en la marca del producto químico
porque el revelado le había salido bien, entonces para volver a comprar el mismo si tenía que hacer. Entonces, era un dato para él, era un archivo para él de trabajo profesional. Entonces eso me hizo también pensar en cómo se construían los archivos en ese momento, cómo se habían conservado esas fotos, dónde estaban guardadas, cómo hacer. Bueno, finalmente recurriendo también a muchos múltiples de fuentes, otras fotos de otros ángulos de esa misma foto que encontré un diario crónica de una marcha donde llovía mucho, y bueno, después comparando me doy cuenta que ese día logramos fecharla, que es el 28 de abril de 1983, y que es recién en ese momento en donde las madres logran llevar las fotos de sus hijos y sus hijas como pancartas en alto. Yo dije, pensar que nosotros pensamos que eso es de toda la dictadura que llevaban las fotos. Bueno, no, recién en abril fue. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo fue la relación entre las fotos de las madres, las fotos de sus hijos y las fotos que los fotoperiodistas le sacaban a ellas, ¿no? ¿Cómo se empieza a generar ahí algo de la identidad de las madres como grupo de resistencia, como grupo de colectivo, ¿no? Unido, peleando por algo. Y me pareció que eso era muy importante. Entonces, por ahí también me estoy desviando de tu pregunta, Lucía, pero lo que digo es una cosa va llevando también a la otra, ¿no? Una pregunta me lleva a un problema me lleva a intentar responder esa pregunta. Y después trato de volver, ¿no? Volver a mi duda original, que era qué pudieron ver, ¿no? Los ciudadanos, las ciudadanas del país en ese momento. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿cuándo pudieron conocer a las madres? ¿Y de qué manera eran mostradas? ¿No? Entonces ahí puedo hacer todas las geniales, de las locas, las subversivas, las que maltrataron, las que no cuidaron a sus hijos, las malas madres, ¿no? Pero las fotos mostraban otra cosa. Era tan fuerte el choque de la foto con ese discurso que la propia foto era, digamos, un discurso contrario a lo que había sostenido la dictadura militar sobre ellos, porque sus imágenes de dolor, de amor, de contención entre ellas, de cariño por sus hijos, de resistencia a las represiones, sus fotos eran un grito, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me tomé todo un trabajo de empezar a entrevistar a los fotógrafos, y ahí hablo en masculino porque prácticamente no había fotógrafas mujeres, ahí el caso excepcional es Adriana Lestido, a los fotógrafos que les tomaban fotos a ellos. Y entonces los entrevisto y les pregunto cuándo, y ahí me dicen, mira, nosotros íbamos, les tomábamos las fotos, sabíamos que estaban en las rondas ellas solas, muchas veces eran muy poquitas, íbamos como una forma de cuidarlas, íbamos como una forma muchos de los fotógrafos tenían amigos desaparecidos o eran de la edad de sus propios hijos, sabían lo que pasaba porque adentro de los medios se sabían muchas más cosas. Entonces, hubo ahí un trabajo de solidaridad de un grupo importante de fotoperiodistas que le sacaban fotos y se las regalaban directamente, eran fotos que ni llegaban a sus medios, porque sabían que sus medios no se las iban a publicar, y que ellas las usaban para sus actividades, para enviar a los grupos de exiliados en el extranjero. Entonces se me abre todo un mundo ahí de nuevo para contar historias, donde la fotografía empieza a ser un rol central. Siempre que preguntaba algo vinculado a una fotografía, se me abría como un mundo nuevo para seguir investigando por ahí. Paro acá para que vos me puedas seguir preguntando, Lucía. No, pensaba esto de qué interesante cómo vas construyendo tu objeto de estudio, ¿no? En el campo de investigación de la foto, porque las preguntas que estás compartiendo no son preguntas que podríamos pensar muy, muy genuinas, muy sencillas, muy intuitivas, pero que requieren respuestas muy complejas y que además son muchas preguntas, ¿no? Es como un cúmulo de preguntas y cada cual requiere de un montón de tiempo de abordaje y de trabajo. Eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? Porque vos decís, bueno, sí, fue desordenado, pero también tu objeto de estudio era muy complejo, o sea, y requería era de muchos puntos para entrar. Yo me daba cuenta que era inabordable, además me empezaban a surgir ganas de hacer, imagínate, tantos periodos históricos, todo me interesaba, todo quería saber, en todo había algo para hacer porque no estaba hecho. Vos me decías nuevas preguntas, por ejemplo, recuerdo que yo decía, bueno, pero si
cómo se mostró la dictadura a sí misma, ¿no? Esta fue una de las preguntas que hice. ¿Cómo se mostraba? Después de ver tantas fotos de Videla, de Macera, de todos ellos, que era tremendo y que te terminaba dando una patada en el estómago, dice, bueno, pero si nosotros contamos la dictadura con otras imágenes, ¿no? La imagen, si buscas ahí también, Lucía, para compartir, la imagen de Daniel García de la marcha del 30 de marzo del 82, por ejemplo. Es un muchacho que lo están tironeando de A4. Yo decía, todas esas imágenes con las que ahora contamos, ¿no? Las películas, los documentales, los libros de texto, siempre hablábamos de la dictadura con otras fotos. ¿Cuándo se tomaron? ¿Quiénes las tomaron? ¿En qué días? ¿En qué fechas? ¿Cómo fue posible? ¿Qué cosas tuvieron que atravesar para tomar esas imágenes? Pues son imágenes de represión súper violentas. Bueno, las sufrieron ellos también. ¿Y cómo se preparaban para enfrentar la represión y al mismo tiempo tomar fotografías? Y además esto de, por ejemplo, yo me entero que un fotógrafo de Atlántida iba y le sacaba fotos a las madres de Plaza de Mayo. Bueno, ¿cómo era trabajar en Atlántida y sacar fotos de las madres? Bueno, los propios trabajadores estaban en contra de las líneas de editoriales de los medios para los que trabajaban, pero tenían que trabajar, tenían que comer, tenían que vivir. Y entonces hacían lo que podían, pero en medio con sus propios, en su propio horario de trabajo, con el sueldo de Atlántida, si tenían que ir a hacer una cobertura, de casualidad daban una vuelta enorme, pero pasaban por la Plaza de Mayo el jueves. Y entonces lograban sacar la foto de la ronda, la guardaban y la tenían resguardada. Entonces, esta foto, por ejemplo, también a mí me había recontra impactado, la veíamos siempre. Yo dije, bueno, ¿cuándo la sacó? Es del mismo fotógrafo que el de las patas en el agua, además. Entonces digo, bueno, claramente Daniel García tiene una visión de la dictadura, además de ser un gran fotógrafo, tuvo una política de qué imágenes quería sacar, y entonces yo digo, bueno, ya ahí puedo hacer la trayectoria de un fotógrafo, no solo historia de fotos aisladas, sino decir, bueno, acá hay una mirada, acá hay una búsqueda, acá hay una idea, acá hay una relación con lo que está fotografiando, fuerte, ¿no? Y bueno, entonces encontrarlo a él, convencerlo de que, me acuerdo que la primera vez que lo llamé a él para entrevistarlo, pensando que era una nota así, de 2 preguntas, como nunca lo entrevistaban, o si lo entrevistaban eran 2 palabras. Me dice, mira, yo viajo 1 hora y media para llegar al lugar de trabajo donde me había dicho que lo entreviste, qué sé yo. Me dice, ay, no, pero se me hizo tarde, me tengo que ir. Digo, no, mira, viajé 1 hora y media, por favor, dame la entrevista igual que eso. Me dice, bueno, acompáñame en un taxi que tengo que ir a buscar a mis hijas al colegio, qué sé yo. Me dice, bueno, dale, pregúntame en el taxi. Y yo le digo, no, 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 de ninguna manera. En el taxi, si querés, nos conocemos, charlamos un ratito y otro día, cuando puedas, me das 3 horas sin ninguna interrupción en un bar que tenga buen sonido o en tu casa, yo voy, no hay problema, pero este es un trabajo a serio. Entonces, bueno, como pararte también desde otro lugar, no me ningunees así, porque... Y bueno, ahí como decía, 3 horas me vas a estar preguntando, no tengo nada para decir 3 horas. Le digo, vos dejame que yo pregunto. Y bueno, ahí fue, me dijo, bueno, está bien, te doy 3 horas y vos veremos, a ver qué tema podés sacar de conversación. Por supuesto, las 3 horas no nos alcanzaron y tuve 3 días más de 3 horas cada día y estaba feliz, feliz. Nos hicimos recontra con pinches también. Y él, muy querido, un fotógrafo muy querido, empezó a abrirme las puertas para decirle, si te llama Cora Gamarnik, atendela y dale 3 horas sin interrupción en un lugar con buen sonido. Pero yo necesitaba grabar con grabadores truchos las entrevistas en ese momento, y si era un bar con mucho ruido, también se me complicaba después para desgrabarla. Entonces yo pedía que sea en un lugar más o menos, nada, no muy ruidoso. Y bueno, y así fue también, ¿no? La, todo se fue construyendo. Mi lugar también como investigadora, mi lugar también tuve que ir ganándome el terreno, digamos, la valoración de que era un trabajo que valía la pena hacerse, no es algo que estaba previamente. Y después la seriedad de decir, bueno, yo respeto tu voz, respeto, si vos me decís esto, no quiero que salga, que eso no sale, que le das la entrevista para que la relea y la corrija, que respetás los nombres, o sea, también todo un tema ahí de un trabajo cuidado, ¿no? Que estamos muy acostumbrados también al descuido, al que te piden algo, después no te vuelven a llamar, no sé, entonces también demostrar que esto era otra cosa,
Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo a, digamos, a tener otro acceso con mi objeto de estudio. En definitiva, eran ellos mi objeto de estudio. Entonces, y además de mostrarles eso, decir, yo no sé nada, no sé de fotografía, no soy fotógrafa, pero un antropólogo no tiene que ser un indio wichí para estudiar a los wichís, ¿no? O sea, que es algo que conmigo se confunde mucho. ¿Por qué no sos fotógrafa? ¿Cómo no sos fotógrafa? ¿Y por qué tengo que ser fotógrafa para estudiar a los fotógrafos, no? Y bueno, no sé, me fui de nuevo seguramente de tema, Lucía, pero... Esa es la gran pregunta que ya la respondiste con el trabajo que haces, Cora. Pero no, me parecía re interesante cómo también esas tensiones, ¿no?, que aparecen, uno dice, bueno, voy, lo entrevisto, esto se hace así, y también en la práctica y en la calle te pasan otras cosas que igual tenés que resolver y que son igual de importantes para lograr esto que crees. Y también esa distancia entre, bueno, observo y puedo argumentar que falta poner el ojo e investigar todo esta área, y desde este enfoque, pero después también poder, de ahí a que eso suceda y que hoy incluso puedas trabajar en equipos de investigación, digo, y que esto se abra y sea como que otros tomen la posta también de algunas de tus preguntas y se hagan nuevas, requiere un montón de trabajo y de tiempo sostenido. Y pensaba, recién hablabas, bueno, de la mirada antropológica y el trabajo que haces para pensar la profesión del fotoperiodista, de la fotoperiodista, tiene ese enfoque, ¿no? Porque haces un recorrido de cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, y pensaba cómo se dispara de esos fotógrafos en contextos de dictadura que se jugaban la vida con las tomas que hacían, que también es como otra capa de lecturas que podemos hacer por el contexto en el que son tomadas las fotografías, a hoy, ¿no? Como qué cambios observás hoy, donde muchas veces en manifestaciones como todos con mucha más facilidad a tener una cámara en la mano, y cómo circulan las fotos, cómo fue cambiando, sí, como ese contrapunto entre unos años atrás, donde las fotos que veíamos publicadas eran de fotoperiodistas, ¿no? A hoy, que las imágenes circulan de otra manera, como que por ahí que nos podés comentar en relación con eso. Mira, dos cosas. Una, que cuando te escuchaba, hubo como varios periodos. Yo después decido reconstruir la historia de la profesión, ¿no? Son el capítulo 2 y 3 del libro, es un poco eso, ¿no? Los inicios en principio del siglo XX y después los cambios en la década del 60 y el 70, principios de los 70. En la década de los 60, yo cuando empiezo la investigación, por suerte había muchos fotógrafos que estaban, algunos ya mayores, pero lúcidos, y los logro encontrar y les pregunto. Y entonces ahí se me abre un mundo hermoso de aquellos que fueron como los pioneros de la profesión, ¿no? Entonces reconstruía con las grandes cámaras de placa, ¿no? Y bueno, eso fue enorme, por eso dije, fui un poco, en un momento digo, me tengo que poner ya con los fotógrafos de los 60 porque se me van a morir, ¿no? Decía, así, lisa y llana. Y de hecho me pasó con muchos que después fallecieron y por suerte yo los había entrevistado, quedaron entrevistas maravillosas. Yo dije, ¿qué hubiese pasado si no lo hacía? Se perdía una cantidad de información impresionante. Entonces, por un lado, reconstruir eso, que al pensar en eso y en esos quiebres y cruces tecnológicos, me permitía pensar en lo que estábamos viviendo en los 2000, que era el cambio de lo analógico a la digital. También, ¿no? Entonces yo dije, bueno, muchísimas de las cosas que pasaron en el cambio de las máquinas de placa, de las grandes armatostes a las cámaras más livianas, como la Leica, etc., muchas cosas que yo estudiaba pasaron después con el cambio también tecnológico de un tipo de fotografía a otro. Entonces, la visión panorámica de historia de los medios me permitía a mí mirar el cambio tecnológico actual desde otro lugar también, diciendo, bueno, cuántas cosas se reiteran, ¿no?, de lo que le sucede a los trabajadores cuando hay un cambio tan fuerte, por ejemplo, en su profesión. Eso por un lado. Y por otro, después estudiar esto, estudiar cuáles fueron las características del trabajo. Vos me decías, ser fotógrafo en la dictadura fue difícil. Yo empiezo, a ellos
los detenían, los golpeaban, los baleaban con balas de goma muchas veces, pero hubo un fotógrafo que terminó con 30 balas de goma en el 82, en la marcha post-Malvinas, en la del 14 de junio del 82. O sea, situaciones, les robaban las cámaras, les velaban los rollos, les golpeaban, bueno, yo empiezo a juntar, incluso hay todo un corpus de fotos de cómo la policía los perseguía a ellos, ¿no? Como específicamente buscados, para que no se produjesen imágenes, ¿no? Entonces se atacaba al propio productor. No vuelvo a ver esas represiones tan duras hasta, por ejemplo, el 2001, 19 y 20, que estamos por cumplir 20 años, ¿no? Y estamos pensando mucho en qué pasó el 2001, y no lo vuelvo a ver hasta las manifestaciones durante el macrismo, donde los fotógrafos y las fotógrafas fueron especialmente buscados para ser baleados, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, las fotos de la marcha contra la reforma previsional en el 2017, y fotógrafos maravillosos de este país, como Pablo Piovano, como Juan Pablo Barrientos, como fotógrafas también, muchas mujeres, que por suerte ahora hay muchísimas fotógrafas, con el cuerpo baleado. O sea, les tiraron a corta distancia, una cosa terrible. Entonces, eso también me permitió hacer genealogías. ¿Bajo qué gobierno se valió a los fotógrafos? ¿No? ¿En qué momentos de la historia? Porque no es que se los balea en cualquier momento. Imagínense, balear a un fotógrafo. Entonces, reconstruir también el caso de José Luis Cabezas en la década del 90, bajo el menemismo y lo que significó. Entonces, bueno, cuando te metes en un tema, te aparecen así, ¿no? Como una ramificación de posibilidades muy amplias, y por suerte yo en ese caso lo que decidía era, bueno, ahora elijo una y me concentro, ¿no? Y escribo en profundidad sobre esto. Y me parecía que era mejor eso que escribir mucho y mal de muchas cosas, ¿no? Y respecto de lo actual que vos me preguntabas, bueno, yo estoy pensando mucho en lo que significan las redes sociales, en los cambios visuales a partir de las redes sociales, en cómo usamos nosotros las redes sociales, en los cambios en la comunicación, en la actividad política, digamos, cómo las redes sociales modifican todo el mapa, porque modifican el mapa de cómo nos informamos, de cómo nos comunicamos con otros, de cómo nos presentamos a nosotros mismos ante los demás. Modifican el mapa de hegemonía de los medios de comunicación, digamos, ya los medios de comunicación son alguna fuente, pero digamos, hay camadas enteras de gente, sobre todo jóvenes, que no leen un diario, no tienen idea ni de lo que es un diario, ¿no? Se informan por Instagram, en el caso que se informen, digamos. Entonces, digamos, todos esos cambios hacen que la imagen y la fotografía tengan un rol particular en esas formas nuevas de comunicación. Y entonces yo ahí estoy pensando nuevas cosas, también tiene que ver con qué es lo que pasa con la democratización en el acceso a los recursos tecnológicos, esto de que casi todos y todas podemos tener acceso a celulares, es muy común, digamos. Por ahí hay una familia que tiene 1 entre 4 en los sectores más vulnerados, pero igual tienen un acceso en general a un celular con una cámara. Esto permite que seamos nosotros mismos, cuando estamos en un acontecimiento, los que registramos el acontecimiento, registramos nuestra presencia en el acontecimiento, con una selfie, con lo que sea, o que somos nosotros los que registramos lo que pasa. No es que necesitamos que nos los venga a contar otro u otra, ¿no? Entonces eso cambia radicalmente la forma de contar los acontecimientos. Y eso en grandes rasgos y también en cuestiones políticas mucho más macro, también cambia la relación o la ecuación entre justicia, política y, digamos, violencias, podríamos decir, ¿no? El caso de George Floyd, por ejemplo, el hombre negro asesinado por un policía en la calle, una señora también negra que pasaba por la vereda, porque pasaba de casualidad, y ve la escena y saca el celular y se pone a filmarlo, y filma en directo un asesinato, inmediatamente lo sube a su Facebook personal. Yo busco el Facebook personal de la señora y en el momento que lo sube tiene 16 me gusta, o sea, era la nada misma. Y sin embargo eso empieza a circular,
y se transforma en una de las crisis más grandes que sucede en la potencia mundial. Y no es el primer negro asesinado por un policía blanco en Estados Unidos, pero es uno de los primeros negros asesinados filmado en directo. Entonces, ¿qué significa que estén esas imágenes, ¿no? Y que estén esas imágenes con posibilidad, porque la señora podría haberlo visto, pero no esto de tener la posibilidad de producir la imagen y compartir la imagen para que la vean otros y otras, ¿no? Eso también es algo novedoso de este momento que estamos viviendo. Entonces, porque si no, ella tendría que haber llevado sus imágenes a un diario y esperar que el diario las quiera publicar y a ver qué editorialización le hubiesen dado al diario, ¿no? Bueno, las fotos de Pepe Mateos de la estación Avellaneda, de los asesinatos de Costec y Santillán, fueron, Pepe sacó la mayor cantidad de fotos que pudo, llegó a Clarín y dejó el rollo. Y Clarín publicó una foto que muy confusa en la tapa, sin decir que habían sido los policías los asesinos. Entonces, no alcanza que esté el realizador o el productor de las imágenes en el lugar de los hechos y tome las mejores imágenes. No alcanzaba. Ahora tenemos otros recursos, además. Entonces, hay muchísimo para pensar, muchísimo para estudiar, muy interesante el periodo también, por supuesto, lo que estamos viviendo en cuanto a creación de fake news con estas posibilidades, ¿no? Y lo que significa en sus posibilidades de viralización a velocidad, ¿no? Y después anda a desmentir esas imágenes, ¿no? Y las posibilidades tecnológicas y digitales de manipulación de imágenes, de crear imágenes falsas creadas solo digitalmente, ¿no? Y las dificultades de darse cuenta. Entonces, es todo otro campo también de posibilidad de pensamiento y de reflexión y de investigación que hay que hacer. Yo, perdón, Lu, que me meta, me parece muy interesante Avanti. lo que estaba diciendo Cora justo ahora. Me hizo acordar de una imagen precisamente que a mí me quedó muy grabada en mi memoria visual, que fue justo antes de, digamos, cuando Macri había ganado las elecciones en el 2015, pero todavía no había asumido, ver en un programa de Bonelli, del periodista de TN, de Clarín, con una gigantografía de una bomba, pero que se notaba que era de cartón, o sea, se notaba que era una gigantografía y él estaba parado al lado diciendo, el gobierno de Cristina o Kicillof, no me acuerdo qué era, nos está dejando una bomba. Ven, acá está la bomba, esta es. Yo lo tengo grabadísimo y porque me impactó, ¿no? Que se notaba el cartón de la gigantografía, porque además era bastante berreta, ni siquiera era un trabajo digital, ¿no? Que hacía pasar por verdadero algo, se evidenciaba el carácter falso de ese objeto, y sin embargo, esa imagen de una bomba truchísima era la constatación, ¿no? De que ahí se dejaba una bomba, ¿no? Y me parece interesante para pensarlo en diálogo con la foto de esta mujer que filma el asesinato de Floyd en directo, pero como su reverso en un punto, ¿no? Es decir, de la misma manera en que se produce una democratización de la circulación, del acceso, digamos, a convertirse en el emisor de una imagen y la certificación de un hecho, el reverso es también la manipulación que sigue existiendo con el mismo poder de esa imagen. ¿No? Es decir, me llama, me parece un interrogante muy fuerte, ¿no? Nuestro vínculo con las imágenes y con, bueno, y un poco sé que la pregunta que te va a hacer ahora Lu tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Sobre nuestro vínculo con las imágenes, cómo nos relacionamos con ellas en los proyectos de mediación, Lu. Sí, bueno, re interesante, Cora, lo que comentabas recién. Como desde la Diplop teníamos ganas de traerte una pregunta, porque muchos de los proyectos, y hoy acá en este Zoom hay algunos y algunas de ellas, muchos de los proyectos que están llevando adelante en el marco de la diplomatura ponen en el centro la fotografía, ¿no? A veces en relación a otros lenguajes como la literatura. Entonces, todos tienen como un abordaje, o en su mayoría, comunitario, con organizaciones sociales, en escuelas.
esta pregunta también, si alguien quiere tomar la posta para ampliarla, por supuesto pueden abrir el mic y preguntarle directo a Cora, pero un poco la idea era preguntarte como qué les sugerirías, qué les podrías decir en este momento en el que están empezando a proyectar, eh, a armar un proyecto donde la fotografía está como punto de encuentro, ¿no? Con un otro, con una otra, qué podrían tener en cuenta, qué recomendaciones les harías. A ver, es muy amplia la pregunta, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, por un lado, yo diría que lo más importante es que miren de otra manera las imágenes. Yo te pediría, Lucía, si tenés ahí para buscar un texto que yo publiqué en el blog Lobo Suelto, Sí, que se justo llama lo iba a enviar, Intuición. lo tengo acá abierto, ya les Ah, mando. buenísimo. Sí, porque vi que Incursiones hace... para Sí, mirar una fotografía. Eso se puede poner en el chat y lo miran directamente. Porque yo ahí intenté como una mirada más poética también, digamos, jugando con el título de las instrucciones de Cortázar, ¿no? Instrucciones para llorar o instrucciones... no, pero no... Ah, sí, el perdón, libro... tenía el otro ahí justo. No, Ahí sí, sí, mandé, sí. fíjense el último. Y también está bueno porque recién veo que Miriam recién te preguntaba por ese método propio al que vos referías, que un poco igual los estuviste contando. Bueno, ese texto creo que es clave. Claro, yo les diría que intenten mirar de otra manera, que intenten hacerles preguntas a las imágenes, que intenten no utilizarlas solo de adorno o de ilustración, y que se hagan preguntas. Por supuesto, hay algunas imágenes que permiten más preguntas que otras, ¿no es cierto? Y que las preguntas vayan por el lado de la historización, de la contextualización, ¿no? De agregarle lo que la foto no está diciendo, de preguntarse qué tuvo que hacer quien tomó esa imagen para tomarla, por qué la tomó, en dónde la tomó, eh, qué hizo después, qué tuvo que pasar esa imagen para que nosotros la veamos, en qué formato la estamos viendo, cómo circuló, acompañada de qué otros textos, de qué otras imágenes, de qué otras palabras. O sea, hay muchísimas preguntas para hacerle a una imagen, ¿no? Y entonces, cualquiera de las líneas que uno quiera responder de esas preguntas nos permite una relación tanto ficcional, narrativa, investigativa, de vínculo con otro tipo de imágenes. O sea, se les va a abrir ahí un mundo enorme ante cada imagen que quieran estudiar en profundidad, ¿no? Incluso también preguntarnos por lo que hay en el propio recuadro, por la estética, por los objetos, por los contenidos, por las formas, por los gestos, por los personajes, ¿no? También preguntarse por el fuera de cuadro. Bueno, ¿qué estaba fuera del cuadro en el momento de tomarse esa foto, ¿no? ¿Y en dónde se paró el fotógrafo o la fotógrafa para tomarla? Siempre hay un otro, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros cuando la miramos a esa imagen? O sea, hay tantos factores alrededor de una fotografía, ¿no? Se despliega, digamos, problemas filosóficos súper profundos alrededor de la fotografía. Entonces, me parece que esas preguntas ayudarían a cualquier trabajo que quiera incorporar la imagen y la fotografía en particular como parte de sus proyectos, ¿no? Como profundizar esas miradas. Esa sería mi recomendación. Me parece que ese texto les puede ayudar. Gracias, Cora. Sí, seguro que sí. Es un texto también al que volver, ¿no? Como que hay un montón de preguntas y uno puede ir cambiando de imagen o eligiendo Sí, de dónde incluso es un mirar. texto que yo lo pensé mucho también para trabajos en escuelas, ¿no? Para aquellos docentes que tienen que trabajar con fotografías y no saben mucho bien, no saben bien qué hacer o cómo abordarlo. Y bueno, con ese texto los pibes, las pibas se hacen maravillas, porque además es un texto que puede ser acompañado por cualquier imagen que uno elija, ¿no? O sea, es interesante eso, cambiarle la foto, elegirle vos la foto que acompaña el texto, ¿no? Y empezar a pensarla en función de algunas de esas preguntas. Son muchísimas, pero por ahí algunas se pueden responder, ¿no? Buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta por el chat o abrir micrófono. Es un momento. Nos dejaste mudos, Cora, me parece.
Igual Bueno, habíamos comprometido a Cora hasta este horario, así que estamos súper bien. y después, digo, el diálogo también sigue a través de las escrituras, ¿no? O sea, Totalmente, entonces, totalmente. eso. Seguro que sí, seguro que sí. Nosotros vamos a retomar en la Diplo y a través de los foros toda esta discusión. Hay muchos mediadores y mediadoras que cursan la Diplo que, bueno, que ven las entrevistas después, porque, bueno, por ahí en este momento están trabajando o están en otras tareas, pero siempre después retomamos este debate. Bueno, antes de darte la palabra, Lu, y de despedir a Cora, yo personalmente te quiero agradecer eh, por esta hermosa conversación. Fue una clase de metodología en un punto, fue hermoso escucharte cómo pensás tu trabajo y el vínculo, ¿no? No es tampoco tan habitual ese modo de pensar la investigación. A mí me resultó muy estimulante y muy alegre además, muy feliz en un punto, y eso está buenísimo. Así que muchas gracias, Cora, por este tiempo y por No, compartirnos tu gracias a vos, trabajo. Carolina. Sé que nos buscamos bastante porque yo estaba con la agenda medio taponada, además queriendo no sumarme más cosas, pero valió mucho la pena. Y también pienso, hay un sitio, no sé si ustedes lo conocen, es como un Facebook académico que se llama academia.edu, Ujú. que uno se puede suscribir ahí, hay toda una parte gratuita, por supuesto, y después hay una paga que yo no tengo idea cuál es porque no pago, pero en la gratuita vos buscás nombres de investigadores y los seguís. Y entonces Ujú. podés descargar las publicaciones que esos investigadores suben. Y yo subí ahí todo lo que tengo publicado y online, más ordenado, porque si vos buscas un artículo hasta que lo encontrás en el mare magnum de internet es un lío. Pero si vos me buscás ahí en academia.edu, bueno, ahí vas a encontrar todos los artículos de todas las revistas, incluso hay algunos artículos de libros que yo los escaneé para subirlos ahí, y entonces que hay como un muro de cada investigador y ahí podés descargar la bibliografía. Así que les dejo Buenísimo. ese dato por si quieren mirar más artículos o lo que sea, están ahí. Gracias, Muchísimas Cora. gracias, Siguen las Cora. lecciones de metodología y divulgación. Claro, Muchas gracias son por pequeños estar. datos que nos ayudan un montón, ¿no? Sí, Sí, de verdad que sí. muchísimo, muchísimo. Bueno, un gusto Bueno, enorme para mí también. Muchas gracias de nuevo por el interés y por las ganas de conversar. Y estamos atentas. Carolina, nos tenemos ahí en el WhatsApp. Así que, Lucía, un totalmente. gustazo conocerte. Por favor, Mutuo, después Cori. contame, cuando termines el libro, me escribís un mail, aunque sea con una opinión breve, pero me va a gustar escucharte. Dale, dale, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, un millón de gracias por el tiempo, Cora. También nos transmitiste mucha pasión por lo que haces. Y sí, continuarán las charlas más adelante. Gracias a todos genial. también por Bueno, estar hoy. bueno, gracias. Nos vemos pronto.